Mire, señor Martínez, ustedes han estado diciendo durante todo el año que votaban en contra de las modificaciones presupuestarias porque iban a votar también el techo de gasto, y ustedes la coherencia se la tienen que buscar, porque yo creo realmente que es que nunca la han tenido. Entonces, de verdad, aplíquense, trabajen más, no copien tanto, por cierto, y sean más coherentes, de verdad. Yo creo que justificamos evidentemente nuestra abstención, porque nosotros sí durante todo el año hemos ido diciendo que este partido no iba a bloquear, y esperemos que en el proceso de enmiendas, cuando nos traigan el borrador de presupuestos, podamos, por una vez en la vida, después de presentar centenares y centenares de enmiendas, que alguna vez el equipo de gobierno piense que gobierna para todos los aragoneses y nos acepte alguna de las que presentamos para mejorar la economía, para mejorar la sanidad, para mejorar la educación, porque realmente 2 años y medio después, hoy se aprueba un techo de gasto que no va a sacar a esta comunidad autónoma de los recortes que este gobierno viene emprendiendo en materia de carreteras, en materia de renta básica, en materia de inversión, en materia de hospitales, ni para cubrir los agujeros presupuestarios que año tras año el señor Jiménez nos va dejando por el camino. Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista.